Buenos días, bienvenidos todos a un nuevo programa de Bracken Books. Hoy tenemos una reseña de un género que todavía no había aparecido por aquí, el teatro. Nada menos que Las bicicletas son para el verano, célebre drama del dramaturgo Fernando Fernán Gómez. Pequeña descripción del libro. Las bicicletas son para el verano es una obra de teatro escrita en 1977 por el madrileño Fernando Fernán Gómez, que de hecho ahora tiene un teatro en la capital de España. Galardonada con el premio Lope de Vega, se ambienta en el Madrid castizo durante la Guerra Civil Española. Al ser teatro se lee en 2 o 3 ratos, incluso del tirón si le cogéis con ganas. Tendrá unas 200 páginas de diálogo divididas en 15 capítulos o cuadros, como lo llama el autor, más un prólogo y un epílogo. Pero bueno, como digo, se lee en un periquete. Es un libro bastante clásico, de hecho es de los típicos títulos que recomiendan en el instituto para que lo lean los escolares. Y bueno, recomiendan es un eufemismo, claro, porque esto realmente es el típico libro que te obligan a leer de chaval, o al menos así era en mi época. Eso hace que tengamos varias ediciones y esté fácilmente disponible en cualquier tienda. La más común ahora mismo es la de Cátedra, en la colección Letras Hispánicas, con su introducción y sus notas explicativas pues de la vida del autor y de lo que significa cada cosa, ¿no? O es para adolescentes, claro. Cuesta en Amazon 13,25. Sin embargo, la edición que yo tengo es de Austral, una que tiene la tapa rosa y que supongo ya está descatalogada. También tiene la típica introducción y también tiene notas a pie de página, a lo mejor un poco excesivas, porque bueno, ya conozco algunas cosas que no hace falta que me expliquen, como que es un anarquista, pero bueno, está bien que tenga esas notas que bueno, pues si algo no sabes te lo va acercando, algo que está sucediendo durante el diálogo. Además, esta de Austral me gusta más que la de Cátedra porque tiene las hojas más gruesas, no son de estas típicas hojas de papel de fumar que tienen los libros de Cátedra. Así que yo, si la podéis conseguir, os la recomiendo vivamente. ¿Qué sabemos del autor? Fernando Fernán Gómez fue actor, director de cine, guionista, escritor de teatro, miembro de la Real Academia de la Lengua y, en fin, una personalidad del mundo cultural español de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Yo lo recuerdo bastante de niño, ya siendo Fernán Gómez anciano, actuando sobre todo en series y películas. Era un buen actor, la verdad, y algo cascarrabias en la vida real. De hecho, protagonizó algunos momentos algo hilarantes en la televisión de la época, ya que tenía el hombre cierta tendencia a contestar a sus fans cuando estos le agobiaban, pues pidiéndole autógrafos o una foto, cosas así. Algo bastante comprensible, pero bueno, que en la época era muy comentado porque bueno, eran salidas de tono bastante agresivas. En YouTube podéis buscar alguna y veréis a qué me refiero. Murió ya Fernán Gómez hace unos años, en 2007. Yo recuerdo bien su muerte porque cuando sucedió yo era entonces un chaval de 16 años. Uno de los últimos trabajos como actor de Fernando Fernán Gómez fue en la popular y famosa serie española Cuéntame cómo pasó, donde interpretaba al maestro de la escuela que enseñaba al niño protagonista. Al inicio, para los que no lo sepan, Cuéntame fue una serie que se creó un poco para contar cómo era la vida cotidiana de una familia normal en la España del final del franquismo, y por tanto uno de los grandes momentos de la serie era precisamente la muerte del dictador Franco. De hecho, los creadores tenían pensado acabarla ahí. Luego ha derivado y ahora, bueno, pues ya están por los años 90, pero bueno, entonces la idea inicial era esa. Pues bien, sucedió que cuando la trama en Cuéntame ya se aproximaba al final de Franco, estando el dictador en la serie a punto de morir y los protagonistas pues desarrollando la trama para este final, que era claro muy esperado y había cierta expectación, pues entonces sucedió que murió Fernando Fernán Gómez. Yo recuerdo perfectamente cómo, a pesar de esta tensión dramática que se estaba produciendo para que ese jueves iba a morir Franco y tal, pues se aplazó el capítulo y se emitió uno que hicieron a toda velocidad
para honrar a Fernando Fernán Gómez, uno donde la figura del maestro y de la lengua se ensalzaba por encima de todas las cosas. Yo creo que esto es un honor bastante interesante y que habla muy bien del autor de la novela, bueno, de la novela, de la obra de teatro de hoy. Aunque me he comido casi todo el espacio y casi no he hablado de cómo se relaciona con la obra que traemos al programa. Así que bueno, decir que Fernán Gómez vivía en Madrid y tenía 15 o 16 años cuando estalló la guerra, y por tanto los acontecimientos que se cuentan en las bicicletas son para el verano, él los vivió en su adolescencia, están un poco basados en su vida. Empieza la novela con un epílogo donde los dos chavales, Luis y Pablo, que son pues unos... Luis es el hijo del protagonista y bueno, Pablo es su mejor amigo. Pues estos dos chavales pasean por la ciudad universitaria charlando y esto se dicen, ¿vale? Lo voy a leer enterito porque bueno, no es muy largo y yo creo que es bastante interesante. Dice así: campo muy cerca, casi dentro de la ciudad. Cae de plano el sol sobre los desmontes, sobre las zonas arboladas y los edificios a medio construir. Se oye el canto de los pájaros y los motores, y las bocinas de los escasos coches que van hacia las afueras. Luis se ha quedado un momento en silencio, contemplando el campo. ¿Te imaginas que aquí hubiera una guerra de verdad? Pablo: ¿pero dónde te crees que estás? ¿En Abisinia? Aquí va a haber una guerra. Bueno, pero se puede pensar. Aquí no puede haber guerra, por muchas razones. ¿Por cuáles? Pues porque para una guerra hace falta mucho campo o el desierto, como en Abisinia, para hacer trincheras. Y aquí no se puede hacer porque estamos en Madrid, una ciudad. En las ciudades no puede haber batallas. Sí, es verdad, responde Luis. Y además estamos muy lejos de la frontera. ¿Con quién podía España tener una guerra? ¿Con los franceses? ¿Con los portugueses? Pues fíjate, primero que lleguen aquí la guerra se ha acabado. Hombre, yo decía suponiendo que este sitio estuviera en otra parte, que no fuera la ciudad universitaria, ¿comprendes? Que estuviera, por ejemplo, cerca de los Pirineos. Ah, eso sí, pero mientras este sitio esté aquí es imposible que haya una guerra. Sí, claro, tienes razón, respondió Luis. Pablo y Luis se levantan, se sacuden el polvo de sus pantalones bombachos y siguen su paseo. Breve sinopsis de qué va en 2 frases. En el castizo Madrid de la Segunda República, Luis y su familia viven con anhelos y proyectos. Luis está enamorado, quiere ser escritor y le gusta crear poesías para las chicas. Además, quiere una bicicleta para salir con la pandilla mientras dure el verano, pero le ha quedado física y tiene que estudiar. Su hermana Manolita quiere ser actriz. El vecino está enamorado locamente de Manolita, aunque es un poco pánfilo, y en definitiva, todos tienen ilusiones que se verán golpeadas y mutiladas con el estallido de la Guerra Civil Española, en ese trágico verano del 36. A partir de entonces, la obra se centra en la supervivencia de la familia y los allegados en el turbulento y revolucionario Madrid de la época. Poco a poco, la guerra y su cansancio harán mella en ellos, pero eso no conseguirá que la vida se detenga y que nuevos anhelos e ilusiones vuelvan a surgir. La vida y sus banalidades. Se abre camino entre los cascotes y las batallas, entre el hambre y el infortunio. Y eso es lo que veremos en esta obra teatral, en este drama. Cosas buenas y positivas. Las bicicletas son para el verano trata de representar cómo fue el vivir en el Madrid asediado de la guerra, las penurias y contradicciones, el miedo, el hambre, la esperanza y la vida en definitiva abriéndose camino, como decía en la breve reseña. La obra muestra muy bien esto y a mí me encanta. Me encanta el primo fanfarrón que aparece y desaparece del frente de batalla y de la retaguardia.
Me encanta el conocido de la tienda de abastos, que cada vez está más gordo a pesar de que la guerra hace mella y todos están muriendo de hambre. Me encanta cómo Luis se convierte en un puberto que echa fichas a todas las chicas para ver si se liga alguna, y como junto a su amigo Pablo está casi más interesado en entender qué es eso del amor libre que preconizan los anarquistas que en la guerra y sus terribles condiciones de vida. En fin, es una obra de teatro costumbrista que tira más al drama, pero con buenas dosis de comedia y gracia también. Muy interesante y que creo que sirve para conocer mejor al ser humano en momentos de crisis. Además, como digo, en parte se basa en las memorias del autor, ya que Fernán Gómez vivió aquellos momentos más o menos con la edad del protagonista, y esto hace que la ambientación esté muy conseguida. Las pelis que quieren ver los participantes de la novela, los protagonistas, los personajes, y las novelas que leen y los teatros y sitios de Madrid que visitan, pues en el fondo son una recreación del Madrid de la época, del Madrid que le tocó vivir a Fernando Fernán Gómez y a todos los que andaban entre 1936 y el 39 en la ciudad de Madrid, que es donde yo vivo. Interesante para nosotros los madrileños. Cosas negativas. Bueno, es una obra de teatro y por tanto es breve. Eso impide que algunas cosas ocupen un espacio algo mayor en la trama, como son los romances de Luis y sus charlas con Pablo, su amigo, y que bueno, son las partes que más me gustan a mí, como acabo de comentar. O también la historia de Manolita, que es bastante trágica, pero bueno, por no hacer spoilers, decir que en la obra se pasa de puntillas y es una pena porque es un personaje bien interesante, ¿no? Manolita es la hermana de Luis, la hermana mayor, y bueno, él muestra un poco algunas cosas interesantes de la época, ¿no? Como es el trato a la mujer. Y bueno, mención especial hay que hacer a esto, y más en los tiempos que corren, donde la ideología de género parece omnipresente. Hay que hablar del tratamiento que Fernán Gómez hace de la mujer en la obra. Porque bueno, claro, es una obra de época, ambientada en unos momentos donde precisamente la mujer no era libre, pero sí que trataba de serlo con mucha pujanza, ¿no? Al final de la Segunda República, la mujer y su papel en la sociedad cobró bastante fuerza. Pero bueno, en la obra, por decirlo pronto y en pocas palabras, en este teatro, yo creo que hoy no pasaría el filtro de lo políticamente correcto, lo cual yo creo que no es ni bueno ni malo. Recordemos que se publicó en 1977, justo a la salida del franquismo y de la censura que lo acompañaba. Y bueno, en la época en la que se escribió y publicó Las bicicletas son para el verano, pues la mujer, por ejemplo, no podía aún divorciarse, o bueno, tampoco era bastante dependiente de su marido o de su familia, de sus padres. En fin, hay dos o tres frases, dos o tres chistes en boca de personajes tanto masculinos como femeninos que cuando las he leído me he quedado absolutamente patado. Pero ¿cómo se puede escribir esto hoy día? Bueno, me ha llevado a la reflexión, desde luego no está escrito hoy día, sino hace 40 años. Y bueno, no es un punto negativo de la obra en sí, pero es algo bastante llamativo y os animo a que si la leéis me comentéis al respecto qué os ha parecido a vosotros, si os ha chocado también el tratamiento que se hace de la mujer y de sus capacidades. La verdad es que a mí me ha chocado mucho. Vamos ya con el segundo fragmento de la obra, que voy a leer algo más escueto, y es una conversación de estas que digo que me gustan entre Pablo y Luis. Aquí Luis y Pablo hablan sobre el concepto del amor libre que los anarquistas, que se hicieron con el control de Madrid durante la guerra, querían implantar en aquel momento, y dicen del siguiente modo. Pablo: Jerónimo es partidario de que no haya propiedad, que todo sea del Estado y que los hijos no hereden a los padres, y del amor libre y todo eso. Luis: a mí no me parece mal. Lo que creo es que no se puede hacer. ¿El qué no te parece mal? Todo eso que dice tu hermano. ¿Lo del amor libre tampoco? Hombre, el amor debe de ser libre. ¿Sí? ¿Tú crees?
Pero en los países que hay amor libre no hay putas. Claro que no. Entonces, cuando un hombre quiere joder, pues busca a una mujer que también quiera. Y si quiere pero no con él, pues busca a otra. ¿Y si ninguna quiere? Coño, qué difícil lo pones. No lo pongo yo, es que es muy difícil, porque si hay matrimonio, la mujer que se casa tiene que joder, y si hay putas, las pagas y ya está. Pero si no hay ni lo uno ni lo otro, pues todas van a ser para Clark Gable. Bueno, lo que decía, un tratamiento que hoy día sería cuanto menos visto como algo azaroso y poco comprensible por la sociedad en la que vivimos. Pero bueno, este libro se escribió hace ya 40 añitos, así que leámoslo sin los prejuicios de la hora y entendiendo la realidad de aquel momento, pero hombre, desde luego respetando a la mujer que valen para algo más que para casarse y para ser putas, desde luego, en mi opinión, claro. ¿Por qué lo leí y si lo recomendaría? En su momento lo leí en el instituto, recomendado por el profesor, bueno, recomendado entre comillas. Supongo que en tercero o cuarto de la ESO, es decir, con 15 años aproximadamente. Y ya me gustó bastante por aquel entonces. Es una obra entretenida y que ilustra bien una época muy interesante. La recomiendo bastante, por tanto. Hace unos meses, mientras preparaba el podcast sobre la batalla de Madrid, se me vino a la memoria esta pequeña obrita de teatro y anduve por casa rebuscando a ver si encontraba el libro. Obviamente lo encontré, aquí estoy y bueno, me ha gustado mucho volver a leerlo. Está creo que muy bien ambientada, es una buena lectura si os interesa ese periodo histórico y tiene esos pequeños matices que una vez que te has interesado bastante por lo que aconteció aquellos días, pues se muestran pero de forma soterrada, que es lo que hace que tenga esa ambientación tan completa y además, bueno, es un gran punto de vista eso de que Fernando Fernán Gómez lo viviera de primera mano, ¿no? Bueno, también desde luego desde aquí recomiendo que le echéis un vistazo al programa que grabé sobre la batalla de Madrid. Es el programa 20 de la primera temporada de Bracken Books y de momento es el que más éxito ha tenido. Así que mal del todo, pues no estará. Os lo recomiendo vivamente. ¿A qué se parece? El teatro costumbrista, que muestra ambientes populares, es bastante abundante en la literatura en español. Grandes autores se han dedicado casi en exclusiva a esta temática o a este tipo de obras. Quizá uno de los teatros mejores a este respecto es Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo, estrenada en 1949 y por tanto en una época cercana a la de Las bicicletas son para el verano. La historia de una escalera habla sobre el amor de varios personajes que conviven en una casa de Madrid y cómo este amor va evolucionando a lo largo del tiempo. Es un drama, ya anticipo, un drama de relaciones y sentimientos y frustraciones a ellos asociadas. Menos trágico porque al final se desenvuelve en un contexto menos duro como fue la posguerra española, que bueno, era duro pero claro, no tanto como la propia guerra civil. Y bueno, que la historia de una escalera es desde luego una obra clásica del teatro español de la época del franquismo y la recomiendo vivamente que la leáis o incluso que vayáis a verla representada si es que tenéis la ocasión. Otra obra muy costumbrista también, pero mucho menos dramática, y de hecho es una comedia, es la obra de Enrique Jardiel Poncela titulada Cuatro corazones con freno y marcha atrás. Esta es una obra, es una fantasía de Poncela, muy cómica, con gags bastante graciosos y bueno, muy optimista, aunque con unos trazos de tragicomedia que también son bastante interesantes. Se estrenó precisamente el 2 de mayo de 1936, meses antes del comienzo de la guerra. En la obra los protagonistas consumen o logran de algún modo, ya no me acuerdo, el elixir de la eterna juventud y bueno, desde entonces van rejuveneciendo en vez de envejeciendo. Mientras, claro, todo el mundo que les rodea hace justo lo contrario, va cada vez volviéndose más viejo.
Como veis, es una visión bastante parecida a la de Benjamin Button, esa peli que se puso tan de moda hace unos años, interpretada por Brad Pitt. Pues esta es la versión española y con tintes cómicos, creada por el fantástico dramaturgo y de las personas mejor dotadas para la comedia en este aspecto, como fue Enrique Jardiel Poncela. Así que la recomiendo mucho. La que más recomiendo de hoy es este Cuatro Corazones con freno y marcha atrás de Poncela. Así que bueno, ya hemos llegado al final del programa. El teatro es un género interesante de leer, pero más aún de ver, así que supongo que no siempre es fácil, porque en ciudades pequeñas hay pocas representaciones, y además es verdad que el teatro es más caro que el cine. Pero bueno, yo creo que desde Bracken Books no podemos otra cosa que recomendar que visitéis de vez en cuando las tablas del teatro para ver alguna función, porque lo cierto es que si la representación es buena, es una experiencia muy bonita. A mí me gusta mucho, bueno, yo voy siempre que puedo, pero bueno, la verdad es que no mucho, pero sí siempre que puedo. Con todo ello, yo creo que ya me despido hasta la próxima semana, que ya estaremos plenamente en la época navideña, ¿no? Ya están todas las luces encendidas y toda la gente comprando regalos como posesos. Así que bueno, espero que os haya gustado la reseña de hoy. Quedo atento a vuestros comentarios y como siempre me despido deseándoos buenas lecturas y un fuerte abrazo, amigos.